Bienvenidos a un nuevo video de Biología 2 con la profesora Delmis Figueroa con el tema genética mendeliana para los estudiantes de BTP, BCH del INTAE CEMED, ya sea con la profesora Ivette, con el profesor Edward y con mi persona. Preguntas de exploración. ¿Cuáles son las leyes de Mendel? Pues las leyes de Mendel son tres. La primera ley, principio de la uniformidad. La segunda ley, principio de la segregación. Y la tercera ley, principio de la transmisión independiente. A medida que vayamos avanzando en la diapositiva, vamos a ir explicando cada una de estas leyes para que las puedan entender mejor. ¿Qué es cruce monohíbrido? Se denomina cruce monohíbrido a un cruce que se realiza cruzando de individuos de dos variedades paternas. Cada una presenta una de las dos formas alternativas. Está dada por pares de alelos en símbolos y letras. La letra mayúscula designa al alelo del carácter dominante y la letra minúscula designa al alelo del carácter recesivo. Cuando se escriben los alelos en parejas para representar a los dos factores presentes en cualquier individuo, AA mayúscula o AA minúscula, estos símbolos se refieren al genotipo. Que el genotipo son las características internas del individuo, lo que no se puede ver a simple vista. El fenotipo son las características externas, lo que se puede ver a simple vista, ya sea una flor roja, la forma de esa flor, ¿verdad? La forma del tallo. Eso es lo que se refiere al fenotipo. ¿Qué es dihibridismo? Es la herencia de dos características. Dihibridismo, Mendel cruzó plantas que diferían en dos características, lo que le permitió estudiar la herencia de dos pares de alelos simultáneamente. A este tipo de cruzamiento se le llama dihibridismo. Cruzó plantas cuyas semillas eran lisas y de color amarillo con plantas de semillas rugosas y color verde. Como se esperaba, todas las semillas de la F1, que la F1 es la generación filial, o sea, la primera generación filial, eran lisas y amarillas. Genética. Reglas de la genética mendeliana. Las leyes de Mendel son los principios que establecen cómo ocurre la herencia, es decir, el proceso de transmisión de las características de los padres a los hijos. Las tres leyes de Mendel son, ya lo dijimos, ¿verdad? Primera ley, principio de la uniformidad. Segunda ley, principio de segregación. Y tercera ley, principio de la transmisión independiente. Estas tres leyes constituyen la base de la genética y sus teorías. Fueron postuladas por el naturalista austriaco Gregor Mendel entre los años 1865 y 1866. Primera ley de Mendel, principio de la uniformidad. La primera ley o principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial establece que cuando se cruzan dos individuos de raza pura, o sea, dos individuos homocigotos dominante y recesivo, la primera generación filial va a ser heterocigoto. Será igual entre ellos, fenotipos y genotipos, y además sobresaldrá el rasgo fenotípico de uno de los progenitores, o sea, el genotipo dominante. Las razas puras están compuestas por alelos, versión específica del gen, que determina su característica sobresaliente. Cuadro de Punnett de la primera ley. Los gametos en la fecundación pueden visualizarse fácilmente construyendo un tablero de Punnett, así llamado por la primera persona que lo ideó, que fue Reginald Punnett. Si se cruzan plantas de razas puras, unas de flores rojas con el genotipo dominante A y otras de flores moradas con el genotipo recesivo A minúscula, se tendrá como resultado que la primera generación filial será igual, es decir, A mayúscula, A minúscula, que sería heterocigoto, pero como predomina el A mayúscula, entonces va a ser flor roja. Entonces la primera generación filial va a ser flor roja, como se ilustra a continuación. Tenemos aquí el genotipo dominante, que sería la generación paterna, ¿verdad? La generación P1, ¿verdad? De los padres. Flor roja A con flor recesiva A. Luego el resultado en la primera generación filial, este es primera generación filial, esta sería la generación de los padres, ¿verdad?
P1, generación paterna. Entonces la primera generación filial será aquí, ¿verdad? Aquí no es B, sino que A. Flor roja. Aquí tenemos el cuadro de Punnett. Aquí se pueden construir los gametos, ¿verdad? En esta parte va a ir los gametos femeninos, perdón, y en esta parte los gametos masculinos. Tenemos aquí A mayúscula y A minúscula, la madre va a ser dominante, ¿verdad? A minúscula y A minúscula, el padre va a ser recesivo. Entonces aquí solo se combinan los gametos A mayúscula de la madre con A minúscula del padre. Aquí mire, A mayúscula de la madre con A minúscula del padre. A mayúscula de la madre con A minúscula del padre. A mayúscula de la madre con A minúscula del padre. Si predomina la mayúscula en todo, ¿verdad? Significa que esa flor va a tener, fenotípicamente va a tener el color rojo y genotípicamente va a ser heterocigota. Segunda ley de Mendel, el principio de la segregación. La segunda ley de Mendel, el principio de la segregación, consiste en que el cruce de dos individuos de la primera generación filial, que era A mayúscula minúscula heterocigoto, tendrá lugar una segunda generación filial en la cual reaparecerá el fenotipo y genotipo del individuo recesivo, ¿verdad? Que no se pudo expresar físicamente, pero genotípicamente sí, ¿verdad? Ahí quedó el alelo, ¿verdad? Resultando lo siguiente: A por A mayúscula por A minúscula por A mayúscula, sería el padre y la madre. Igual, se combinan, ¿verdad? Va a dar A mayúscula homocigoto, A heterocigoto, A heterocigoto y A homocigoto recesivo. Es decir, el carácter recesivo permanecerá oculto en una proporción de 1 a 4. Tenemos aquí la primera generación que resultó de los padres, ¿verdad? Hicimos este cruce, ¿verdad? Y no, según el cuadro de Punnett, tenemos aquí, ¿verdad? Aquí la madre y el padre van a ser, los gametos del padre y la madre van a ser heterocigotos. Hacemos el cruce, mire, aquí en este cruce nos va A de la madre y A del padre, ¿bien? Mire, A del padre, siempre vamos a escribir la mayúscula primero. A del padre y A de la madre nos da heterocigoto, ¿verdad? Vamos a escribir primero la A mayúscula. A de la madre y A del padre, rojo heterocigoto. Ahora, las dos homocigotas, A del padre por A de la madre. ¿Bien? Los dos homocigotos recesivos, los color dominante. Entonces, como resultado nos dio fenotípicamente, lo que se puede expresar a simple vista, 3 flores rojas y una flor morada. Mire, una flor homocigota dominante y 2 flores rojas heterocigotas y una flor homocigota recesiva morada. Bueno, seguimos. Tercera ley de Mendel, principio de la transmisión independiente. La tercera ley del principio de la transmisión independiente consiste en establecer que hay rasgos que se pueden heredar de manera independiente. Sin embargo, esto solo ocurre en los genes que se encuentran en cromosomas diferentes y que no intervienen entre sí, o en genes que están en regiones muy distantes del cromosoma. Asimismo, al igual que en la segunda ley, esta se manifiesta mejor en la segunda generación filial. Mendel obtuvo esta información al cruzar guisantes cuyas características, es decir, color y rugosidad, se encontraban en cromosomas diferentes. Fue así que observó que existen caracteres que se pueden heredar de manera independiente. Tenemos aquí unos ejemplos.
regla de la genética mendeliana. Por ejemplo, el cruce de flores con características A mayúscula, doble, la pares de alelos, y B mayúscula con A minúscula y B minúscula. Cada letra representa una característica y el que sean mayúsculas o minúsculas exponen su dominancia. El primer carácter representa el color de las flores, que sería A, ¿verdad? Rojo, y A morado, A minúscula morada. El segundo carácter representa la superficie lisa o rugosa de los tallos de las flores, que sería B, y B es rugoso, B minúscula rugoso. De este cruce resultará lo siguiente. Mire, genotipo dominante A, B, es decir, flor roja y tallo liso. Mire, flor roja y tallo liso. Tenemos aquí la flor roja con el tallo liso, por una flor morada y tallo liso. Tallo rugoso dice aquí, ¿verdad? Pero aquí no está rugoso el tallo. Bueno, de este cruce ya no van a ser 4, sino que van a, como agregamos otra característica, ya van a ser 16, ¿verdad? Entonces 9 van a ser, de estas flores tienen un genotipo AB, rojas de tallo liso. Mire, el A y el B, si tienen A y B, van a ser rojas de tallo liso. Y si tienen A rojas y B tallo rugoso, y 3 flores que tienen el genotipo A morado y tallo liso, y una flor que va a ser morada de tallo rugoso. Vamos a ver el cuadro de análisis del cruce de híbrido. Mendel cruzó plantas que diferían en 2 características. Tenemos aquí plantas de flor roja y tallo liso, y plantas de flor morada y tallo rugoso. La flor morada va a ser recesiva porque está en minúscula. Igual el tallo rugoso va a ser recesivo porque está en minúscula. Como resultado de los gametos masculinos y gametos femeninos, nos dieron 9 plantas de flor roja y tallo liso, 3 plantas de flor morada, 3 plantas de flor roja y tallo rugoso, 3 plantas de flor morada y tallo liso, y una planta flor morada, tallo rugoso. Aquí las vamos a encerrar, las 9 plantas. 9 plantas. Vamos a ver aquí, vamos a encerrar las 9. Tenemos aquí, esta no. Esta sí. Bueno, aquí tenemos las 9 plantas rojas y tallo liso. Miren cómo está. Si tiene la letra mayúscula A, siempre el fenotipo de esa planta, que el fenotipo es lo que se expresa físicamente, va a ser rojo. Y si tenemos el B mayúsculo, que es dominante, el fenotipo físicamente que se va a expresar va a ser liso. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plantas rojas y tallo liso. Ahora tenemos 3 plantas rojas y tallo rugoso. Aquí tenemos una, tenemos otra, 2, y aquí tenemos otra. Miren. Entonces 3 plantas de tallo, 3 plantas de flores rojas y tallo rugoso, y tenemos 3 plantas de flor morada y tallo liso. Miren, aquí tenemos 3 plantas de flor morada y tallo liso, y una planta de flor morada y tallo rugoso. Resumen, las leyes de Mendel son los principios que establecen cómo ocurre la herencia, es decir, el proceso de transmisión de las características de los padres a los hijos. Las 3 leyes de Mendel son: primera ley, principio de la uniformidad; segunda ley, principio de la segregación; y tercera ley, principio de la transmisión independiente.
Tarea, instrucciones, desarrolle estas actividades en su cuaderno de tareas y envíelo a su maestro por el medio correspondiente. Tarea 3. Defina los siguientes términos: monohibridismo, dihibridismo, descendencia, características dominantes, genes recesivos, fenotipo y genotipo. Muchas gracias, hasta la próxima.